Efesios capítulo 1. Padre, antes de leer tu palabra, queremos una vez más pedirte que por favor tú seas con nosotros, tú nos ayudes a entender tu mensaje. Visítanos, Padre, por favor, cúbrenos con tu gracia y sea Cristo exaltado, nuestras vidas transformadas para gloria de tu nombre. Amén. Versículo 3 dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pero esa oración de Pablo sigue hasta prácticamente el versículo 9, una oración larga. Aceptos en el amado, de eso queremos comenzar a meditar en esta mañana. Y el próximo domingo, si el Señor no ha venido antes, volveremos a tomar la siguiente parte de este mensaje o de este pasaje. De una forma u otra, cada uno de nosotros desea ser aceptado sin condiciones. El anhelo de aceptación es inherente a nuestra naturaleza. Dios nos ha creado como seres sociales. Por eso el Señor no dejó a Adán por un lado y del otro lado del mundo creó a Eva. No, sino que los juntó como familia, los casó y le dijo que se procrearan. Somos entes sociales. Por esa razón, en esta sociedad caída y con nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros tratamos de adaptarnos a diferentes circunstancias, a diferentes grupos, porque queremos ser aceptados, queremos ser incluidos en esos grupos. Algunos son buenos y otros no son tan buenos y otros son bastante malos. Ahora, tanto los enemigos como los amigos y enemigos de nuestra aceptación son nuestra forma de ser. Por nuestra forma de ser podemos ser aceptados o rechazados. Nuestro nivel económico también. El color de nuestra piel, lamentablemente. La formación que nosotros tenemos, nuestro aspecto físico, entre otros muchas cosas, podemos ser aceptados o rechazados. Podemos ser fácilmente expulsados de entornos si nosotros no nos adaptamos a ellos. Ahora, en Cristo Jesús y por Cristo Jesús, eso es diferente. Tú eres acepto y eres acepto en el amado. Eres aceptado por el Padre, el soberano, el glorioso y santo Dios, porque Él así lo ha decidido. Eres aceptado por Él sin condiciones. La evidencia, sin embargo, ¿cómo nosotros sabemos si tú eres parte de los que han sido aceptados por Dios? La evidencia es que tú hayas decidido arrepentirte de tus pecados, hayas decidido aceptar al Señor Jesucristo como dueño de tu vida, como Señor de tu vida y Salvador de tu alma. Cuando vemos esa evidencia, nosotros podemos decir, sí, tú has sido acepto en el amado. Maravilloso es que cuando ya estás en Cristo, el Señor jamás te rechazará. Jamás. No puedes hacer absolutamente nada para que seas expulsado de su familia.
Si Él te aceptó en Cristo, eres acepto para siempre. Porque Él te aceptó a ti no en base a tus méritos o a mis méritos, sino en base a los méritos de nuestro Señor Jesús. Quien el Señor Jesús es. Recuerda que nada de lo que tú tienes, nada de lo que tú eres, impresiona a Dios. El Señor es impresionado por Cristo, pero no por nosotros. No importa cuántas cosas haces, cuántas habilidades, cuántos dones, el Señor no se impresiona con ninguno de nosotros. Ahora, lo que sí agrada al Señor no es lo que somos, lo que tenemos, lo que humanamente podemos entregarle, pero sí hay algo que agrada al Señor. Es el corazón humillado. Eso sí agrada al Señor. Eso sí llama la atención de Dios. El corazón humillado. Y es necesario tener un corazón humillado para nosotros entregarnos a Cristo. Es necesario tener un corazón humillado para nosotros poder convertirnos a Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo dijo que debemos ser como los niños para poder ir al cielo. Tenemos que ser así de humildes, así de humillados, así de sencillos, no de soberbios. El Señor nos aceptó, ciertamente nos aceptó. ¿Y cuándo fue que lo hizo? De acuerdo a ese pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 1. Miren el pasaje, no me miren a mí, yo soy feo. Miren Efesios capítulo 1. ¿Cuándo fue que Él nos aceptó? Antes. ¿Antes de qué? Antes de que nacieras, ¿sí? Antes que tu papá naciera también. Antes que Adán naciera también, porque Adán ni siquiera nació, pero bueno. Antes de Adán, antes de todo, antes de la fundación del mundo, Él decidió que tú serías suyo. Por lo tanto, si tú ni siquiera existías, ¿qué mérito puedes tener tú en la aceptación de Dios? ¿Qué mérito podíamos tener nosotros? Además, nosotros fuimos aceptados, dice ahí la Escritura, versículo 6, en el amado. Fuimos aceptos en el amado. Fue por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor, su obra, su justicia, su santidad, su fidelidad, su sufrimiento, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su gloria y su soberanía. Por todo eso, por Él es que nosotros somos aceptos en el amado. Dice la Escritura que Él es el Hijo amado. El Hijo amado. Ustedes que conocen, ¿verdad? Que el Señor cuando fue bautizado por Juan el Bautista, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y vino sobre él y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo eterno. En el Salmo capítulo 2, versículo 7, Dios revela que Él es el Hijo eterno, porque Jehová me ha dicho: mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. En la eternidad, Cristo es el Hijo. Por cierto, no recuerdo si fue que yo estaba predicando del Evangelio según San Juan o si estaba predicando de Hebreos. Yo hice un comentario que me pareció acertado en ese momento, pero es totalmente errado. ¿Okay? Ya en una oportunidad yo lo enmendé, lo vuelvo a hacer hoy. Yo había dicho en ese momento que el Señor Jesús en la eternidad es Dios, porque Dios es Dios. ¿Okay? Y yo dije que Él comenzó a ser hijo cuando fue engendrado por el Padre.
en el vientre de María. Ahí comenzó él a ser hijo. Eso fue lo que yo dije, lo que yo prediqué en ese momento. Y eso no es cierto. Lo vemos por por ejemplo, Salmo capítulo 2, versículo 7, que yo acabo de mencionar. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo inspiró para que David escribiera eso? 1000 años antes de Cristo nacer. ¿Cuándo fue que Dios engendró al Hijo? En la eternidad. ¿Ok? Y ya no vamos a seguir porque se complica severamente este tema de el Hijo engendrado. Pero esta es una verdad repetida en Hechos capítulo 13, versículo 3, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Hebreos capítulo 5, versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tu hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O sea, está bien claro en las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo eterno. Pero Él es el amado, el Hijo amado. Mateo capítulo 3, versículo 17, en el bautismo de Cristo, ya lo mencionábamos. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Mateo 12, 18, citando a Isaías 42, dice, mientras él aún hablaba, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Y entonces Mateo 17:5 en la transfiguración dice, mientras que el Señor Jesús aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia, a él oíd. El Hijo es eternamente del Padre y el Hijo eternamente ama al Padre. Por amor al Padre, el Hijo obedeció y se encarnó y estuvo entre nosotros y fue a la cruz por amor al Padre. Porque ese fue lo que el Padre determinó en la eternidad que sucediera y él por amor al Padre obedeció como hijo. Dios ama de tal manera al Hijo que lo que el Hijo ama, Dios, el Padre, también ama. El Hijo, el Señor Jesucristo, nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros. Él nos amó, Él nos ama. ¿Y tú amas al Hijo? ¿Cuánto, qué tanto amas al Hijo? ¿Qué tanto le amo? ¿Cómo se evidencia en mi vida, en el día a día, que mis palabras, mi vida respalda lo que yo digo con mi boca, que yo amo al Señor Jesucristo? Tus acciones hoy, en esta mañana, tus acciones en esta semana pasada, respaldaron la declaración que tú haces de que tú amas al Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En el Hijo nosotros somos aceptados delante del Dios Santísimo. Ahora, la gente quiere aceptación para sentirse emocionalmente bien. Y esa es una trampa. Es una trampa porque fácilmente nosotros somos insultados, venimos a ser desaprobados por cualquier cosa y hoy en día cada vez es más serio. Pero yo quisiera, hermanos, mostrar qué significa ser aceptos en el amado
en la vida diaria. Y vamos a ver primero los conceptos y después, si el Señor permite, vamos a ver la práctica de esto, cómo se debe ver en nuestra vida. Somos aceptos en el amado, no para tranquilidad emocional, sino para manifestar el poder de Dios en una vida gobernada por Él. Repito, somos aceptos en el amado, no para nuestra tranquilidad emocional. Somos aceptos en el amado para manifestar el poder de Dios en una vida que es gobernada por Él. Glorioso, pero al mismo tiempo gloriosamente difícil. Tiene verdades tan profundas que nosotros duraríamos años y años en evaluar cada una de esas verdades. Probablemente hasta una vida ministerial completa. Recuerdo que el pastor Samuel Horn, ustedes se acuerdan, muchos de ellos lo queremos muchísimo, tienen muchos años que no viene, pero el pastor Samuel Horn una vez predicó a través de Efesios. Efesios es una carta que si tú comienzas a leerla ahora, en 14, 15 minutos tú terminas de leerla. Es corta, tiene 6 capítulos, pero es corta, es una carta corta. Pero él predicó 88 mensajes de Efesios y probablemente se quedó corto. Porque realmente hay muchas, o sea, y esas verdades están tan entrañadas la una con la otra que es ultra difícil organizar un bosquejo expositivo. Porque justamente, fíjense, esta frase que nosotros leímos, comenzando con el versículo 3, va hasta el versículo 9, una frase completa diciendo cosas sobre nuestro Señor y sobre nuestra salvación, o sea, que cada palabra hay que detenerse para examinarla, qué significa ella. Sin embargo, lo extraño de esto es como predicaba el pastor Jim Berg. Lo extraño de esto es que esta carta fue escrita a personas sencillas. Allá atrás, los efesios eran personas sencillas. No eran seminaristas, no tenían su laptop con un montón de recursos y programas gramaticales de griego y de no sé cuánto y comentaristas No. Ellos recibieron esa carta y aparentemente ellos la entendieron. Pero nosotros necesitamos hacer un esfuerzo tremendo para entender todas estas verdades y poder palparlas y disfrutarlas realmente. Entonces, cuando comenzamos a predicar sobre Efesios, nosotros, y si queremos tener un bosquejo X, vamos a tener que elegir enfatizar unas verdades sobre las otras. Por lo tanto, perdónenme mi torpeza en estos mensajes. Yo sí tengo algunos puntos principales, pero probablemente no son para nada adecuados. Bueno, el hecho es que veo que todo lo que el apóstol Pablo dice aquí en este texto sobre lo que Cristo ha hecho, solo tiene sentido si nosotros hemos sido aceptados o aceptos en el Señor, si somos aceptos en el Señor, en el amado. El ser aceptado en el sentido estricto no tiene mérito propio alguno. Nosotros ya lo hemos dicho, necesitamos enfatizarlo. Como criaturas de Dios, los hombres tienen dignidad humana, pero por nuestra rebelión innata, permanente y absoluta contra Dios, nos hacen meritorios del castigo, no de ser aceptados delante de Dios. Por eso, aquí dice el versículo 6, ser aceptos está directamente vinculado con su gracia.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con la gracia, nos hizo aceptos en el amado. Entonces, nuestra vida cristiana gira alrededor del hecho de que somos aceptos en el amado. Y veremos este tema, como ya le dije, en dos partes. Y lo primero que quisiera que veamos aquí es las bendiciones de ser aceptos en el amado. Fíjense de nuevo el versículo 3. Okay. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones. Lo interesante aquí es que habla de bendición, toda bendición espiritual. Es como si tomara este sustantivo, lo convirtiera en un sustantivo colectivo, como engloba todas las bendiciones que nosotros hemos recibido. Una vez un pastor que dijo, un predicador que dijo que nosotros es como si el Señor hubiese tomado todas las bendiciones que Él quiere para ti, Él las hubiese colocado en una habitación allá en el cielo, colocó todas esas bendiciones allá adentro, y en la medida que nosotros vamos viviendo en fidelidad a Él y en obediencia, el Señor va quitando las bendiciones allá, lo va derramando en nosotros. Pero después hizo una pregunta. Cuando tú llegues a gloria y vayas a ver esa habitación, ¿está llena o está vacía? Interesante. El objetivo es que esté vacía. En Él tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Este incluye todas las bendiciones, todo tipo de bendiciones espirituales, materiales, emocionales, bendiciones aquí en esta vida y en la vida futura, todas, toda bendición espiritual. Y son bendiciones seguras, ¿por qué? Porque son bendiciones que están en los lugares celestiales. Versículo 1, capítulo 1, versículo 3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí el capítulo 1, versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándola a la diestra, a su diestra, ¿dónde? En los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y una pregunta, ¿qué tan seguro es el trono de Cristo? Y si nuestras bendiciones están en los lugares celestiales con Cristo, ¿qué tan seguras son? Por lo tanto, son bendiciones de todo tipo, son bendiciones seguras. La naturaleza de estas bendiciones es que son espirituales, por lo tanto no son perecederas. Esa es otra bendición. No se agotan, que son bendiciones para nosotros. La certeza de estas bendiciones es que están en Cristo. En Cristo. El Señor Jesucristo está sentado en su trono, en los lugares celestiales. Y ahí mismo están nuestras bendiciones. Pero lo interesante es, fíjense ahí en los versículos, capítulo 2, versículos 4 al 6. Capítulo 2, versículo 4 al 6, dice que nosotros mismos tenemos la garantía. ¿Por qué? Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, ¿qué hizo? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Una pregunta, ¿esos verbos están en presente, pasado o futuro? Mira bien, ¿está en presente, pasado o futuro? ¿Eh?
En pasado, dice, nos hizo sentar. Nos resucitó, nos dio vida. Está en el pasado. Una pregunta, ¿ya tú estás sentado en el lugar celestial en Cristo? Yo te veo sentado aquí en la iglesia, aquí en este salón. Yo no te veo sentado en lugares celestiales. Te veo sentado aquí. Pero es que las promesas de Cristo siempre son sí y amén. Es seguro. O sea, ya Él, Dios, en su plan, en su mente, en su soberanía, nos ha sentado ahí. Eso significa que no hay absolutamente nada ni nadie que va a impedir que un día estemos sentados allá con Cristo. Ahora, ¿qué debe producir eso en nosotros? ¿Qué debe producir esto en nosotros? Esta expectativa gloriosa, estas verdades tan gloriosas. El Señor decidió bendecirte con absolutamente todo lo que puede ser bendecible. ¿Qué debería producir esto en mí? ¿Qué maldad tan grande hay en mi corazón que yo me resisto a la obra del Espíritu Santo, al impulso del Espíritu Santo hacia una fidelidad verdadera? ¿Qué maldad tan grande hay en mi corazón que viendo toda esta manifestación de amor, esta manifestación de bondad, el Señor dice que ya me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, algo seguro, certero, glorioso? Pero mi vida en el día a día es mediocre. No hay evidencia real de que yo soy hijo de Dios, de que yo he sido acepto en el amado o soy acepto en el amado. Y no solamente dice que nos da bendecidos, sino dice, óyeme, le está diciendo, yo te escogí. Ahí versículo 3, el versículo 3 y 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escogidos. Estimados, la salvación viene de Dios, no de nosotros. Ustedes eso lo saben muy claramente. En Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El pastor Warren Wiersbe escribió, el pecador perdido, abandonado a su voluntad, no busca a Dios. Dios en su amor busca al pecador. Dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios mismo dice, es que no lo hay, es que nosotros no buscamos a Dios. Pero un momentito, pastor, eso no es así, porque yo estoy buscando a Dios, ¿sí? Porque Dios ha intervenido. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y lo repite en el versículo 65. O sea, si nosotros venimos a Cristo, si buscamos a Cristo, es porque el Padre está interesado en ti. De nuevo, la salvación inicia con Él, no con nosotros. Nosotros, si el Señor no interviene, ¿dónde terminaríamos? En el castigo eterno. Pero Él envió a su Hijo amado. Y el Hijo amado lo amó al Padre de tal manera y nos amó a nosotros de tal manera que Él cumplió el plan perfecto del Padre para que tú y yo seamos salvos. Y hoy día estemos en Él, en Cristo Jesús. Dice también el Warren Wiersbe
la elección que vemos en el versículo 4, así como la predestinación que vemos en el versículo 5, que dice, en amor habiéndonos predestinado, tanto dice él que la elección y la predestinación son conceptos complementarios. Él escribió, la elección parece referirse a las personas, la elección de las personas para salvación, y la predestinación parece referirse a los propósitos que Dios tiene para con nosotros en Cristo. Es interesante eso, y encaja con lo que nosotros vemos en los diferentes versículos. Pero Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Yo no sé, yo llegué aquí al país con 16 años, pero recuerdo cuando yo era muchacho, viví unos años en Perú, nuestra familia, pero donde nos criamos éramos muchachos, y cuando queríamos jugar fútbol, había un grupo de todos nosotros y bueno, vamos a hacer dos equipos. Bueno, ¿quiénes vamos a escoger? Teníamos que escoger para un equipo y para el otro. ¿Quién es que escogía? A los dos mejores, los considerados los dos mejores. Entonces los dos mejores no podían estar en el mismo equipo, sino que ellos eran los capitanes de cada equipo. Entonces al resto del grupo, uno escogía uno, después el otro, uno y otro, uno y otro. ¿Y cómo se escogían? Bueno, si a mí me toca, si yo fuera capitán y a mí me tocara primero, entre todos los que quedaban, ¿a quién yo buscaba? Al mejor de los que estaban ahí. Ven para ti. Entonces, ¿y el otro? ¿Qué escogía? Al mejor de los que quedaban. Y entonces, y yo, a lo mejor de los que quedaban. Entonces, quedarse para último era vergonzoso. Y el último que era escogido iba así para el otro equipo. Avergonzado. Me dejaron de último, no soy bueno. Pero gloria al Señor que Él nos escogió no en base a nuestros méritos. Él nos escogió en base a los méritos de nuestro Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo. Él nos escogió porque Cristo Jesús es el mejor. Y en Él, entonces, tenemos salvación. Entonces, las bendiciones de ser aceptos en el amado. Y en segundo lugar, los propósitos de ser aceptos en el amado. Fíjense, ahí dice, nos escogió, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación. ¿Para qué? Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ustedes que tienen hijos, ¿han sido ustedes padres en algún momento, y sean sinceros en su corazón, no levanten la mano para nada, pero ¿han sido ustedes en algún momento, mientras criaban o crían a sus hijos, como que pasado vergüenza con la conducta de sus hijos o las actitudes de sus hijos? Ujú. Sí, a veces un muchachito que estás en el supermercado con tu hijo, de repente o con tu hija, y de repente hace una rabieta, se tira al piso, comienza a patalear. No sé si eso ha pasado con ustedes, pero o a veces estás aquí en la iglesia y tu niño comienza a moverse demasiado y tú le llamas la atención y después comienza, ¡guay! Y tú miras para tu lado y sales corriendo con la boca, con la cabeza abajo por esa puerta. Ok, una incontable cosa pudiese ser que nosotros hayamos pasado vergüenza con nuestros hijos, pero también nosotros podemos decir que nos hemos sentido orgullosos de nuestros hijos en muchas ocasiones, por cosas sencillas que ellos hayan hecho, incluso cuando la primera vez que aprenden a decir gracias. Yo digo, oh,
Mira, ¿qué dijo gracias? ¿Qué dijo gracias? En estos días, cuando fue, hace como 2 días, Asha estaba en casa, nosotros estábamos eh, en la, no sé, ahora no recuerdo bien, pero el hecho es que parece que Asha me dijo algo o me dio algo y ella como que dijo algo en inglés, una palabra en inglés. Y yo no le contesté, yo tenía que decirle gracias en inglés. Y ella pues se fue, después se devolvió y dice, y entonces avó, como ella me dice, avó es abuelo en portugués, y entonces avó, y dice, "Ay, thank you". Ah, está bien, se fue. Ese tipo de cosas pues nos alegra. Nosotros queremos que nuestros hijos se comporten bien. Nuestro Dios nos escogió para que seamos santos. Y la santidad, ustedes saben bien que es expresada de dos formas en las Escrituras. Está la santidad posicional y está la santidad, eh, ¿cómo se llama? Progresiva, gracias. La santidad posicional es que el hecho de que en Cristo ya estamos en los lugares celestiales, ya estamos, somos absolutamente santos porque Dios nos dio la santidad de Cristo, la justicia de Cristo. Pero la santidad progresiva es la santidad que vamos desarrollando aquí en esta vida, donde el Señor quiere que nosotros nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que Él nos predestinó para que seamos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos como su Hijo. Como su Hijo es, como su Hijo se comporta, como su Hijo evalúa, como su Hijo piensa, como su Hijo vive. Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, seamos santos. Santos significa apartados, sí, pero ¿apartados de qué? Apartados del pecado, sí, absolutamente. Eso no es, no, ni siquiera hay que mencionarlo demasiado, todo el mundo lo sabe. Apartados del pecado. Pero también significa apartados de lo que es común. Y eso es un aspecto que no se habla mucho cuando se habla de la santidad, pero cuando tú estudias la santidad de Dios, estimado, yo lo he dicho antes, lo repito, de hecho yo estoy formando una lista de la cantidad de veces que aparece, se menciona dónde está Dios. ¿Y dónde está Dios? Bueno, tú dices, el Señor está en todo lugar porque Él es omnipresente. Sí, pero cuando la Biblia dice que Él está en un lugar, habla de algo específico. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar, como dice, Padre nuestro. ¿Dónde que está? En los cielos. Y cuando tú comienzas a examinar dónde que está Dios, Dios está en los cielos. ¿Dónde es que está su trono? Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Es que no estaba aquí. Después que Adán y Eva pecaron, el Señor puso su trono en el cielo. Lejos, apartado de todo lo que es común, porque toda esta vida está contaminada por el pecado. Pero nosotros nos sentimos tan cómodos en esta vida, cuando deberíamos tener la naturaleza de Dios de no sentirnos cómodos en este mundo y en esta vida. Nosotros deberíamos tener ansias por la eternidad. Deberíamos tener ansias por parecernos y estar con Cristo. No deberíamos sentirnos para nada cómodos, deberíamos sentirnos incómodos en este mundo. Porque yo no soy de este mundo. Usted ha visto cuando se saca un pez vivo y se coloca, yo qué sé, en una cubeta sin agua. ¿Qué hace el pez? ¿Verdad?
Es así que deberíamos sentirnos nosotros en este mundo. Después que nosotros hemos sido redimidos, después que hemos sido regenerados, después que tenemos la naturaleza divina, después que tenemos el Espíritu que es santo en nosotros, nosotros deberíamos sentirnos incómodos en esta vida. Pero no está sucediendo eso. Queremos un carro más cómodo, un carro que no nos dé problemas. Queremos una casa más cómoda, muebles más cómodos. Queremos más vacaciones de las que tenemos. Yo quiero tener muchos amigos con casa en la playa. Así yo no pago por los gastos y puedo ir, si me dejan. Nos sentimos tan a gusto en esta vida cuando nosotros hemos sido escogidos para una vida superior. Hemos sido escogidos para una vida que no es de este mundo. Y la vida que no es de este mundo, ¿qué tipo de vida es? Una vida sobrenatural. Cuando tú estás, bueno, en tu vecindario, y esto mencionamos a menudo, ¿saben tus vecinos que tú eres creyente? Son atraídos a Cristo tus vecinos por causa tuya. Tus vecinos, cuando hablan de ti, ¿cómo hablan? ¿Exaltan a Cristo? Tus compañeros de trabajo o de estudios, tus familiares, para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, esa palabra mancha es muy interesante. Significa sin culpa. Es la misma palabra que se utiliza en Efesios capítulo 5, versículo 27, donde dice que cuando dice que Cristo murió por la iglesia, se entregó a sí mismo, dice a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa palabra mancha, esa última, ahí igual que esta, debería estar mejor traducida porque significa sin culpa. O sea, no tengo mancha y por eso no tengo culpa. El Señor nos ha hecho sin culpa en Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Amados hermanos, el Señor nos ha dado la salvación y ha quitado la culpa de nosotros. Estamos tan acostumbrados a estas verdades que esto nos pasa por arriba y dice, es verdad, mira. Pero es que ya no tienen impacto en nosotros. Ya las cosas gloriosas de nuestro Dios no nos sorprenden. Estamos adormecidos. Estamos tan acostumbrados a ir a la iglesia y a escuchar, y a escuchar, y a escuchar, que estas verdades increíbles no tienen impacto en nosotros. Comenzando conmigo mismo. Santos y sin mancha, pero también hijos, herederos. Parte de los propósitos es que Él quiere hacernos herederos, hijos herederos. Fíjense lo que dice ahí el pasaje, el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos,
Es importante que hagamos esta diferencia. Nosotros no somos insertados en la familia de Dios a través de la adopción. Somos insertados en la familia de Dios a través del nuevo nacimiento. Porque tenemos que hacer la diferencia. O somos nacidos, engendrados por Dios, como dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, o somos adoptados. El hijo mío, Pedro Josías, está ahí, o él es hijo natural mío, o fue engendrado por mí, o fue adoptado por mí. Las dos cosas no pueden ser. ¿Estamos de acuerdo? Y bíblicamente hablando, teológicamente hablando, y ¿cómo se llama? En los documentos originales, las palabras son diferentes, los significados también. Son exactamente, significan lo mismo que significan para nosotros en español. Entonces, nosotros somos insertados en la familia de Dios a través del nuevo nacimiento. Cuando el Señor nos da convicción de pecado, nos entregamos a Cristo, nos convertimos a Cristo y Cristo viene a ser nuestro Señor y Salvador, ahí ese es el nuevo nacimiento. El Señor nos hace hijos suyos. Pero la adopción tiene que ver, yo no sé si en absolutamente todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos, el concepto de la adopción está en el contexto de la herencia. Todo el tiempo está en el contexto de la herencia. Ahora le hago esta pregunta. ¿Un niño puede heredar efectivamente? No, no puede heredar. Tiene que tener un tutor hasta que sea mayor de edad. Dice, no, que yo le dejé a mi hijo 3 millones de dólares y mi hijo tiene 3 años. No va a haber un centavo. Tiene que tener un tutor para que él administre eso. Ojalá mi hijo me deje a mí 3 millones de dólares. El contexto de la herencia, bueno, el mismo Warren Wiersbe dice que la adopción es cuando el Señor nos hace hijos adultos para que inmediatamente nosotros seamos receptores de la herencia. Y esto es, de nuevo, todos los verbos están en plural, en pasado, todos los verbos están en pasado, y significa que nuestra herencia es segura en Cristo Jesús. Somos adoptados, hijo. El Señor nos quiere que nosotros inmediatamente entendamos que somos receptores de esas bendiciones también. La absoluta herencia con Cristo. La motivación de Dios para hacernos aceptos en el amado, vemos ahí en el versículo 5, que es en amor habiéndonos predestinado. Y eso repite más adelante el mismo concepto, en amor. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, o sea, a los árboles, no. De tal manera amó a las almas, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay la posibilidad de que el hombre se pierda. Por eso el Señor entregó a su Hijo para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice el apóstol Pedro. En amor. La motivación de Dios para hacer todo esto, para darnos las bendiciones, para escogernos, fue su amor. ¿Cómo tú vas a amar algo que no existe? ¿Es posible eso? Hasta el hombre puede hacerlo. ¿Cómo?
¿Usted ha conocido a alguien que tiene un inmenso deseo de tener un hijo y todavía no lo puede tener? Ama a su hijo que todavía no existe. Es posible. El Señor desde antes de la fundación del mundo nos amó entrañablemente en Cristo, porque su plan es perfecto y como Él vive en un eterno presente, Él nos trata a nosotros en el tiempo, pero Él vive en un eterno presente. Por lo tanto, Él nos amó de manera perfecta aún antes de la fundación del mundo. Tengo un punto adicional, pero creo que vamos a dejarlo aquí y lo voy a tomar para la próxima semana. Las implicaciones de ser aceptos en el amado. Pero lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, amados hermanos, ¿qué debe producir todo esto en nosotros? Estas verdades que son inmensas, vamos a leerlo de nuevo. De hecho, harían bien memorizar estos versículos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser hijos suyos, adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien, el amado, tenemos redención con su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pero cuántas verdades tan ricas, cuántas cosas inmensas, todo esto por nosotros y para nosotros en Cristo. Todo esto debería provocar en nosotros, debería impulsarnos a una vida que sea evidentemente de Cristo. Que nosotros, dentro de una multitud, se nos pueda señalar: ese es creyente, ese es verdaderamente cristiano. Como me dijo una hermana recientemente, que la señora de servicio de su casa, que le dice a ella: usted es la única evangélica que yo creo que es realmente evangélica. ¿Qué? ¿Qué pasa con todos los demás evangélicos que han pasado frente a los ojos de esta señora? Que ella no ha visto en ellas, en esas personas, evidencia alguna de que son hijos de Dios. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué maldad tan grande tenemos nosotros en nuestro corazón? Porque déjame decirle, porque no es culpa de Dios, porque el Espíritu Santo no está dormido, no toma vacaciones, no se duerme, no descansa. El Espíritu Santo está continuamente impulsando a nosotros para vivir para Cristo, para reflejar a Cristo, para predicar a Cristo. Entonces, si algo está sucediendo, si algo está resistiéndose a los impulsos del Espíritu Santo, soy yo que lo estoy haciendo. Quiere el Señor darnos gracia para nosotros no resistirle más, sino vivir para Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias por todo lo que tú has hecho y haces y has prometido para nosotros en Él, en el Hijo amado. Gracias por hacernos aceptos en el Hijo amado, en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a quien amamos de manera tan mediocre,
para quien vivimos, pero de manera tan lastimosa, Señor. Perdónanos, perdónanos, oh Dios. Límpianos con esa preciosa sangre de nuestro Señor que fue derramada y ayúdanos a vivir para ti realmente. Y Padre, si hay alguien aquí esta mañana que todavía no se ha entregado a Cristo para salvación de su alma, te quiero pedir, Señor, que tú hagas la obra. Si estás aquí esta mañana, estimado amigo, amiga, no te has convertido a Cristo todavía, no te has entregado al Señor Jesús, ¿por qué no lo haces ahora? Ahí en tu asiento, habla con el Señor, pídele a Él perdón por tus pecados. Dile, Señor Jesús, yo sé que tú eres el Salvador. Yo sé que tú fuiste a la cruz por mí. Te pido que por favor ahora perdones mis pecados y a partir de este momento yo quiero ser tu discípulo, yo quiero vivir para ti, Señor. Son tus propias palabras, es tu propia conversación con el Señor, pero tiene que estar en base a eso de que Él es el Salvador y tú necesitas la salvación que Él da, el perdón de pecados. Señor, perdóname mis pecados, dile, Señor, me entrego a ti en este momento, quiero que seas mi Señor y Salvador. A partir de este momento quiere ser tuyo. ¿Hay alguien que estás orando, has orado de esta manera en este momento? O quizás quieres entregarte al Señor y no sabes bien, quisieras hablar con alguien aquí esta mañana. Sí, levanta tu mano y si deseas, si has estado orando, si te entregaste ahora al Señor o quieres hacerlo, amén, veo tu mano. Dios te bendiga. Vamos a orar contigo en unos momentos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quieres entregarte al Señor? ¿Hay alguien más? No queremos forzarte, solamente hemos compartido la palabra de Dios y es una decisión tuya. ¿Alguien más? ¿Quieres entregarte al Señor esta mañana? No resistas la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Cede, cede, entrégate. ¿Alguien más? Muy bien. Padre, gracias por esta persona que levantó la mano. Ciertamente tú estás trabajando en nosotros, así como estás trabajando en Él. Señor, para gloria de tu nombre, sálvale y transfórmale. Hazle como Cristo es. Perdona sus pecados, Señor, y ayúdale a vivir para ti. Pero igual que nosotros, Señor, necesitamos tu perdón, necesitamos seguir siendo transformados a la imagen de Cristo. Necesitamos echar a un lado todas estas distracciones que nos impiden, nos frenan, son un obstáculo para que nos parezcamos más al Señor Jesús. Y vivimos vidas que realmente no tienen impacto en los demás. Señor, necesitamos tu perdón. Y necesitamos que aún a pesar de nosotros, tú nos impulses para gloria de Cristo. Amén.